Sí, así es, Yolanda. Parece que la COVID, aunque aún sigue con nosotros, pues ya hemos dejado atrás el episodio pues más grave. Aún así, hay personas que han padecido la enfermedad y sufren COVID persistente. Precisamente para ahondar más en esta cuestión, nos encontramos aquí en el Hospital de Son Espases con el doctor Javier Murillas, que él es el jefe del Servicio de Medicina Interna de Son Espases. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días. Ha salido un estudio en el que se dice que 1 de cada 8 pacientes acaba desarrollando este COVID largo o persistente. ¿En Baleares se cumple esta estadística? Probablemente sí, porque este estudio confirma los hallazgos de otros muchos estudios y básicamente la incidencia de este síndrome es entre un 10 y un 20%, con lo que muy probablemente en nuestra comunidad sea la misma incidencia que en otros sitios, sí. ¿Cómo se detecta este COVID persistente? Es un conjunto de síntomas que duran más de 2 meses después de 3 meses de haber tenido el COVID. Y son síntomas muy a menudo respiratorios, tos persistente, dificultad para respirar, dolor en el pecho, también síntomas generales como cansancio, sensación de frío-calor, dificultad para concentrarse, en algunas personas problemas de ansiedad, depresión o trastornos del sueño. Y la detección es básicamente la no resolución de los síntomas durante un tiempo muy prolongado que no se explican por otra causa. Es decir, siempre hay que acudir a su médico, cada uno, para confirmar que estos síntomas son debidos a la COVID persistente y no a otra enfermedad, porque uno puede tener otra enfermedad después de haber pasado un COVID, ¿no? Entonces, este síndrome se definiría por la presencia de estos síntomas, un tiempo prolongado, 2 meses, después de haber pasado el COVID en los 3 meses previos y en ausencia de otra enfermedad que justifique estos síntomas, claro. ¿A estos pacientes se les hace un seguimiento? El seguimiento no está bien protocolizado. Hay problemas de definición del síndrome y tampoco no hay un tratamiento específico que ofertar a la mayor parte de los pacientes. Solo un pequeño grupo se beneficia de un tratamiento específico. Por tanto, el seguimiento es, en la mayor parte de los casos, seguimiento o acompañamiento por su médico de atención primaria, primero para explicar los síntomas, ver que no haya ninguna otra enfermedad y explicar un poco qué es lo que se espera de estos síndromes, que es que la evolución sea progresivamente favorable, ¿no? Y que en el paso de los meses, aunque aún no sepamos bien cuánto tiempo de evolución se espera que dure, ni en qué porcentaje la resolución es completa, pero básicamente el tratamiento es acompañamiento por el médico de familia, dando soporte y solo en casos muy concretos se necesita alguna intervención específica, ¿no? De algún tratamiento concreto, en casos que se acompañan de algo más grave como la fibrosis pulmonar o síndromes de inflamación crónica más serios que necesitan un tratamiento específico. La mayor parte se han de resolver en el entorno de atención primaria con acompañamiento por el médico de atención primaria, ¿no? ¿Se llegan a curar del todo de esta enfermedad o acaban quedando secuelas? Como te decía, la información se está generando ahora. Probablemente la mayor parte de los síndromes persistentes se irán resolviendo, pero aún el porcentaje de resolución y el tiempo de resolución es algo que todavía es algo que estamos conociendo ahora. Aún no hay datos definitivos con respecto a eso. Pero se están haciendo, entiendo, estudios acerca de esta cuestión. Claro, todos estos estudios que hemos visto estos días de que se van presentando tienen una parte que es el seguimiento y en los próximos meses iremos viendo en qué porcentaje esta enfermedad se resuelve, cuánto tarda. ¿Hay un perfil concreto de personas que padezcan pues este COVID persistente? Bueno, de hecho es un escenario bastante confuso donde se mezclan muchas cosas. Hay personas que han pasado un COVID grave, que han estado en la UCI y tienen síntomas persistentes más relacionados con haber estado en la UCI que el propio COVID. Hay personas que han tenido un COVID leve, que sin embargo siguen teniendo síntomas meses después. Es decir, que es un escenario donde se mezclan muchos tipos de enfermos, ¿no? Luego están los pacientes con algún problema de su inmunidad o los pacientes inmunodeprimidos que tienen enfermedad más larga en el tiempo y tardan más tiempo en eliminar el virus. Se mezclan varios escenarios diferentes, sí. Doctor, ya para acabar, entiendo que estos pacientes, al haber pues personas de diferentes edades, también estos síntomas pueden acarrear problemas en su día a día, por ejemplo, en el trabajo, de un día a lo mejor no encontrarse bien de ánimos. Estas dificultades, ¿cómo las pueden abordar? No sé si a lo mejor se les pueden hacer unas bajas por un día que no se encuentren bien y no puedan acudir al trabajo. No sé cómo se gestiona todo esto. Como cualquier otra enfermedad común. Cuando uno no está en condiciones de trabajar pues porque tiene síntomas que le impiden hacer su actividad normal, acude a su médico de familia y le hace la baja o le prescribe una baja cuando corresponda. Claro, esto es como cualquier otra enfermedad común, sí. Javier Murillas, muchísimas gracias por la entrevista y por aclararnos un poco más sobre el tema de la COVID persistente. A vosotros, buenos días.
Como veis, pues aún queda mucho por saber y aunque parece que ya llevamos más de 2 años de pandemia, pues aún la COVID, esta enfermedad, pues deja muchas incertidumbres que aún pues se tienen que investigar.